Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Blender. En este vídeo vamos a ver los componentes del visor 3D. El visor 3D, como ya hemos dicho, es el editor que ocupa por defecto el área más grande de la interfaz de Blender. Esto es así si no hemos cambiado nuestra escena por defecto, claro. En el visor 3D podemos ver una cuadrícula, un cubo, una cámara y una luz. La cuadrícula representa un plano sin geometría, que nos sirve de guía. Vamos a fijarnos, sin embargo, en los menús y en los ayudantes del visor 3D. En la parte superior izquierda tenemos el selector de modo y el menú del visor. El selector de modo nos permite cambiar el modo del trabajo del visor. Por defecto estamos siempre en el modo objeto, donde podemos trabajar con objetos, modificarlos, añadirlos, eliminarlos, etc. Si pulsamos el botón desplegable, nos aparecen varios modos con los que podemos trabajar. En principio solo trabajaremos con el modo objeto y con el modo edición o edit mode. Si entramos en el Edit Mode, podemos apreciar los vértices del objeto. Más adelante trabajaremos en este modo con detalle. Para cambiar del modo objeto al modo edición hay una tecla rápida muy utilizada que es el tabulador. Podéis ver cómo cambio rápidamente del modo objeto al modo edición y viceversa. Muy bien, aparte del selector de modo, tenemos en esta zona el menú del objeto. Este menú es contextual, lo que quiere decir que dependerá del objeto que tengamos seleccionado, puede mostrar unas opciones u otras. No vamos a explicar lo que contiene ahora porque es mejor ir viéndolo a medida que vayamos utilizando sus opciones en cada caso. Vamos al siguiente grupo de controles. En la parte superior central tenemos los controles de transformación. Estos sí los voy a explicar rápidamente porque sirven para todos los objetos. El primer desplegable nos permite escoger la orientación de las transformaciones. Lo dejaremos en global y ya veremos cómo usarlo en ejercicios futuros. El siguiente desplegable nos permite escoger cómo se determinará el centro cuando realizamos una transformación, es decir, qué se tomará como centro. Por defecto está configurado en Median Point, que utiliza el punto medio de todos aquellos elementos seleccionados como si fuera el centro. Ya veremos cómo modificar el centro de transformación y utilizar, por ejemplo, el cursor 3D o los centros individuales. Nos puede dar resultados muy diferentes dependiendo de cada transformación. El siguiente icono es el Snap. El Snap se utiliza para restringir transformaciones, utilizando elementos de la escena que nos servirán como punto de apoyo. Esto se utiliza para conseguir que la transformación sea más precisa. Por ejemplo, si queremos que un vértice se sitúe encima de otro ya existente, utilizamos esta opción. Si pulsamos el icono con forma de imán, activaremos o desactivaremos el Snap. El icono desplegable nos permite escoger qué elemento o grupo de elementos nos servirá como guía. Por defecto está activado el Snap mediante incrementos. Pero si selecciono Vertex y muevo un vértice con el Snap activado, veremos cómo rápidamente el vértice que muevo se engancha al primer vértice al que me acerco. Para confirmar la acción hay que pulsar el botón izquierdo del ratón, pero en caso ahora lo voy a cancelar, así que pulso el botón derecho del ratón y así lo cancelo. Un truco, podemos utilizar el Snap aunque no esté activado manteniendo pulsada la tecla Control mientras realizo un movimiento. La Snap así es muy útil para rápidamente acercar vértices a otros vértices, a caras y así alinear elementos, etc. Por último tenemos la edición proporcional. Igual que sucedía con el Snap, para activar la edición proporcional activamos su primer icono. Y el segundo icono, que es un desplegable, nos permite seleccionar el modo de proporción. La edición proporcional crea una zona de influencia al realizar una transformación. Todo lo que esté dentro de esa zona se verá afectado y la forma de afectación vendrá definida por la forma de la curva. Esto lo entenderemos mejor más adelante, cuando utilicemos muchos vértices. De todas formas, voy a editar el cubo para utilizar la edición proporcional y así podemos ver cómo se dibuja la zona de influencia, que es esa circunferencia gris clarito que aparece alrededor. Esta zona de influencia la podemos modificar girando la rueda central del ratón, hacia adelante y hacia atrás, será más grande o más pequeña. Ahora, al mover el vértice, vemos cómo se modifican también los vértices que están dentro de esa zona de influencia y lo hacen en función a la distancia que tienen desde el vértice seleccionado y también dependiendo de la curva utilizada. Muy bien, hay más opciones dentro de esta herramienta, pero ya las veremos. La tecla rápida para activar y desactivar la edición proporcional es la O. Ya hemos acabado con los controles de transformación, ahora veamos los controles de visualización y renderizado, que se encuentran en la parte superior derecha. El primer icono nos permite seleccionar qué tipos de objetos vamos a ver en el visor. Por defecto vienen todos seleccionados.
Es útil si tenemos muchos objetos y queremos clarificar la escena ocultando algunos por tipo. El siguiente icono nos permite seleccionar qué manipuladores visuales vamos a utilizar. Dejaremos los que vienen por defecto. Si, por ejemplo, deseleccionamos el ayudante Navigate, veréis cómo desaparecen unos iconos de navegación, que luego ya explicaremos más adelante. En el siguiente icono, que es desplegable también, nos permite activar la visualización de controles superpuestos, como la guía que hace de plano, por ejemplo, que podemos activar y desactivar. Un control muy útil es el Face Orientation, pero este ya lo veremos más adelante para qué sirve. Ahora, si lo pulso, para que lo veáis que hace el efecto que tiene, vemos como las caras del cubo se vuelven azules. De momento lo desactivamos. Luego tenemos un icono para activar o desactivar el modo X-Ray. Esto nos permite ver y seleccionar elementos que estén detrás de la geometría, es decir, que de otra forma quedarían ocultos. Si estoy en modo edición y lo activo, podemos seleccionar los vértices que quedan en la cara posterior del cubo y modificarlos. Por último, tenemos un selector que nos permite escoger el tipo de sombreado de los objetos en el visor. Hay 4 tipos predefinidos, aunque se pueden modificar cada uno de ellos y cambiar las opciones para ver de diferentes maneras en cada tipo. Tal y como están por defecto, básicamente, el primer tipo es el de vista de alambre o wireframe. El segundo es el sólido. El tercero permite ver cómo afectan los materiales a los objetos. En el caso del cubo, vemos que su material tiene un color base blanco y poco más. Y en el último selector nos permite visualizar la escena tal y como se vería al renderizar sus componentes, con sus materiales, con su iluminación y con el motor de render escogido. Muy bien. Ahora vamos a ver la barra de herramientas. La barra de herramientas se encuentra en la parte izquierda y muestra varias herramientas de transformación que podemos utilizar en el modo en el que estemos. Esta barra se muestra y oculta utilizando la tecla T. Y como veis, la propia barra se puede modificar, solo hay que seleccionar el lateral y arrastrar. De esta forma se puede ensanchar para mostrar los nombres de cada herramienta. También fijaos que algunos elementos tienen un pequeño triángulo en su borde inferior derecho, que quiere decir que la herramienta tiene subherramientas opcionales, ¿vale? Para ver las opciones de cada herramienta hay que mantener pulsado el botón izquierdo del ratón sobre ella. Si entramos en modo edición veréis como hay gran cantidad de herramientas, pero no las vamos a ver todas ahora en detalle. Las iremos conociendo también poco a poco. Y por último, en la parte derecha encontramos la barra de propiedades. En esta barra se puede ocultar o mostrar pulsando la tecla N. En ella encontramos 3 pestañas. La primera pestaña, llamada ítem, vemos algunas propiedades del objeto, como la localización y la escala. En la pestaña Tools veremos las propiedades de la herramienta que estamos usando en cada momento. Por ejemplo, si selecciono la herramienta de rotación en la barra de herramienta, vemos que en la barra de propiedades me aparecen opciones relativas a la rotación. Y por último tenemos la pestaña View. En la pestaña View tenemos algunas propiedades de la vista, del cursor 3D, de las colecciones y anotaciones. Y con esto ya hemos visto los controles del visor 3D.